Le agradecemos mucho que venga desde Saltillo, fue a La Haya, de La Haya fue a Saltillo y hoy lo invitamos. Le agradecemos muchísimo que esté aquí con nosotros a don Armando Guadiana Tijerina. Gracias, Armando. Gracias por estar aquí con nosotros. Buen día. Por darnos la oportunidad de estar aquí, pues un programa escuchado pues realmente en todo el país, a través de las diversas estaciones. Pues sí, regresamos, fuimos a La Haya. ¿Por qué fuimos a La Haya? Pues precisamente, pues esta Corte Internacional, creada para crímenes de guerra, de crímenes de lesa humanidad, como es el caso que nos ocupa, y que no queremos que quede impune en el caso de, sobre todo en el estado de Coahuila, porque bueno, pues ustedes han visto que se ha manifestado mucho inconformidad, sobre todo por también otro hecho lamentable como fue la muerte de los 43 estudiantes en Guerrero, y que pues realmente también es un hecho muy lamentable, pero pues yo no sé por qué allá murieron más de 300 gentes en unos cuantos días, 2-3 días. Estamos hablando de un hecho que se dio en marzo del 2011 y que ni siquiera ha sido plenamente reconocido. Así es. Por las autoridades. Entonces, ¿qué quiere decir? Que hay encubrimiento. Ok, si lo hicieron hablan de que la delincuencia organizada, que diferentes delincuentes controlaron el penal de Piedras Negras y realizaron, ejecutaron físicamente los trabajos en contra de las personas estas que asesinaron. Pero el penal de Piedras Negras es un recinto oficial del Estado, ¿verdad? Así como hay los penales federales, los otros penales son estatales. En este caso, el penal de Piedras Negras pues está a cargo del gobierno del Estado. Entonces, si está a cargo del gobierno del Estado, hay funcionarios que fueron complacientes para la realización de esto y el control del mismo. No es posible que a un penal hayan entrado gente o hayan llevado personas privadas de su libertad forzadamente. Las ¿verdad? Metían ahí, las torturaban y las mataban. Sí. O sea, al penal se supone que deberían entrar gente con una orden de aprehensión o con una sentencia realmente de un juez y no un secuestro forzado realizado por un ciudadano, ni siquiera por ninguna fuerza pública, sino por ciudadanos externos al penal. Entonces, ¿por qué no se investiga? Hay un encubrimiento de la función pública, tanto estatal, por eso en la denuncia ponemos contra el gobierno del Estado, funcionarios del gobierno del Estado, los que resulten responsables de la función municipal y la función federal. Bueno, acompaña a don Armando Guadiana Tijerina esta mañana su apoderado legal en este caso, el abogado Reyes Flores Hurtado. Abogado, gracias por estar con nosotros también. Al contrario, Ciro, muchas gracias. Estamos hablando de dos hechos, uno una matanza en un poblado y otro una serie de hechos ilegales, de muertes, de torturas en una cárcel. Los hechos, la matanza fue en el poblado de Allende, fronterizo, y estas matanzas estos hechos que se dan en una cárcel es en la de Piedras Negras. Son dos hechos independientes. Dos hechos independientes en apariencia y que están entrelazados. ¿Por qué? Porque el propio gobierno acepta ha aceptado que parte de las víctimas de Allende, algunas de las víctimas de Allende, fueron ingresadas al penal de Piedras Negras y fueron ejecutadas en el penal de Piedras Negras. ¿Algunas cuántas? Pues han hablado de 25, 27 víctimas de las del penal, lo han reconocido, ¿no? Esto hace más grave el hecho, ¿no? O sea, nos hemos preguntado por qué la gente no defendió, por qué los agentes de seguridad pública del Estado, de la Federación o del municipio no defendieron a las víctimas de Allende si los levantaron a plena luz del día y les destruyeron sus bienes a plena luz del día. La respuesta es, pues, ¿cómo los iban a defender si permitieron que parte de ellos los ingresaran al penal? Bueno, es una acusación muy fuerte. Sí nos dijo Leín, porque además estos hechos, la matanza de Allende ha cobrado también notoriedad en medios de comunicación estos días, porque Sergio Aguayo, el analista, el periodista, Sergio Aguayo, quien ahora sabemos está haciendo una investigación sobre esa matanza, fue acusado, tiene ahora una
una demanda por daño moral, por daño moral, por pues, parte de Humberto Moreira. Entonces, pero bueno, vamos a llegar a eso. Por cierto, Humberto Moreira, en un texto en estos días, no recuerdo si fue un tuit o fue una declaración que hizo, dijo: cuando se dieron los hechos de Allende, si es que se dieron, como dicen, yo ya no era gobernador de Coahuila. Y tiene razón. Llevaba unos meses de haber dejado el gobierno de Coahuila, se vino a presidir el PRI, el gobernador era Jorge Torres, si no me equivoco, los hechos. Pero hay una cosa muy importante, que eso fue en el 2011, pero en el 2009, que era gobernador Humberto Moreira, fue cuando hizo la preparación del blindaje y hizo una reforma constitucional para crear la fiscalía, en la cual se nombraba al fiscal por 8 años, el Congreso del Estado a propuesta del Ejecutivo, y con una posible repetición de otros 8 años más. Eso lo hizo Humberto Moreira, sí. Y aparte hizo el blindaje también para el asunto de la megadeuda, que nosotros tenemos también ya más de 5 años de estar señalando, acusando, y no se hace nada. Vamos a terminar esto de la Corte Penal. ¿Por qué van a la Corte Penal? Precisamente. ¿Por qué no hacer esta acusación en México? No. Esta concreta, sí. La de Allende. Porque, abogado sí, Armando. Porque realmente ahí, definitivo, lo señalábamos anteriormente, que no, tanto en el Estado como Federación, pues no se ha actuado o se ha definido en contra de la función pública. Nadie. Las gentes que están detenidas en el extranjero, propiamente, ¿verdad? En el estado de Texas, pero son los delincuentes ejecutores. Pero no hablamos de que la función pública estén implicados alguien, o que fueron realmente complacientes de los trabajos que se realizaron ahí en el penal de Piedras Negras. ¿Qué sentencia, abogado Reyes Flores, esperarían de la Corte Internacional en La Haya? Sabemos que son procesos que toman tiempo y demás. ¿Cuál, en 2, en 3, en 1 año, en 4 años esperarían que fuera el fallo de la Corte Penal Internacional de La Haya? Nosotros estamos convencidos que en el análisis jurídico hay elementos suficientes para determinar que es competencia de la Corte la investigación de este tipo de delitos. Hay varias hipótesis que tenemos que cumplir y que la Corte va a analizar para ver si determina su competencia. Entre otras, ver si las autoridades locales han investigado o no han investigado con el fin de sancionar a los responsables, porque hay 2 hipótesis de la Corte muy interesantes que son su competencia. Una, cuando hay una investigación, pero de la investigación se desprende que la autoridad está tratando de encubrir a los responsables que actuaron del Estado, ¿no? O que los está investigando por delitos distintos fuera de los de la competencia de la Corte, para que obtengan sentencias o sanciones favorables, vamos, dentro de lo que cabe. ¿Qué sucede en el caso de Coahuila, en el caso de Allende? Pues nadie ha sido investigado por los delitos competencia de la Corte. Y lo que no puede negar la autoridad local es que los delitos vigentes en el Estatuto de Roma forman parte del derecho vigente mexicano, porque es un tratado suscrito por México, y no hay por ejemplo, el delito de desaparición forzada no está investigado en el tema de Allende. Bien. Dice el procurador, según la información que tenemos, que hay órdenes de aprehensión por secuestro, ¿sí? ¿Qué sucede con una orden de aprehensión por secuestro? Si no les demuestran a los detenidos que hubo la intención de obtener un rescate, pues no los van a sentenciar. Vamos a seguir hablando de este tema, tenemos que hacer una pausa. Vamos a seguir hablando con don Armando Guadiana Tijerina, con su abogado Reyes Flores. Mataron a 300, 400 personas en un poblado de Coahuila. Seguimos conversando con Armando Guadiana Tijerina, un empresario de Coahuila, quien en los últimos días ha interpuesto, pues en las últimas semanas, 2 acusaciones fuertes, una de ellas la semana pasada en la Corte Penal Internacional por delitos de lesa humanidad, por 2 hechos. Uno, una matanza, se metieron los criminales, cerraron un poblado y durante varios días
se llevaron a quien se quisieron llevar, mataron a quien quisieron matar, hechos de marzo del 2011 en el poblado de Allende. Y por otra parte, una serie de acciones, de ejecuciones, de torturas, de detenciones ilegales que se dieron en la cárcel de Piedras Negras, si no me equivoco, entre el 2008 y el 2011, o 2009 y 2011, Armando. No, fue posterior. 2009-2012. 2009 al 2012. Al 2012, sí, Al fueron 2012. como 3 años. Esos dos hechos fueron denunciados la semana pasada, ya se presentó una acusación formal en la Corte Penal Internacional en La Haya. Pero además, usted también acusó al gobernador, ahí sí directamente al gobierno. Perdón, en el caso de La Haya la acusación es contra el gobierno de Coahuila. Gobierno del Estado el gobierno de Coahuila. Coahuila. Pero usted acusó hace 2 o 3 semanas ante la PGR directamente al gobernador Rubén Moreira. Pues prácticamente, sí, al gobierno, también es al gobierno del Estado por lavado de dinero en los arrendamientos que hizo de helicópteros, aviones, carros y cosas inexistentes. Realmente fue un saqueo preparado de varios millones de pesos, y eso lo realizaron a través de una empresa que se llama Lindman Trade, sí, de la cual casualmente es el mismo propietario principal de FICREA, el señor Olvera, que está creo que en los Estados Unidos prófugo, y que realmente, pues, a todas luces ahí pues hicieron, o es un fraude o es una preparación de lavado de dinero, precisamente, que es la acusación que metimos en la Procuraduría General de la República, ¿verdad? Aquí el abogado... ¿También usted presentó esa acusación, abogado? Sí. Así es. Reyes Flores. Sí. Así es, Ciro. El punto está en que se detectan que estos bienes, aviones, helicópteros, vehículos chatarra, pues no existen. Y los aviones, la mayor parte son aviones que ni siquiera han pisado suelo nacional, por ejemplo, y se pagaron 675 millones de pesos por ellos, ¿no? Con una compañía privada que no está regulada por el sistema financiero nacional, cuando el gobierno tenía la obligación de contratar en todo caso ese tipo, o hacer ese tipo de contratos con instituciones financieras nacionales, ¿no? Entonces hay un origen ilícito del recurso, porque lo hacen a partir de una prohibición legal. Entonces no es legal el ingreso que tuvieron, y por eso estamos pidiendo que se les investigue para ver a dónde fue a parar el dinero. El problema de la megadeuda de Coahuila es que no sabemos hasta ahorita en qué se gastó, hombre. Entonces hemos hecho una serie de acciones legales precisamente para encontrar el camino del dinero, ¿no? Y esta denuncia tiene su objetivo, encontrar el camino del dinero. Bueno. Leíamos también en los últimos días, preparando esta entrevista, don Armando Guadiana, que todas estas acusaciones finalmente son parte de una campaña en curso, que usted quiere ser candidato el próximo año de elección de gobernador en Coahuila, y todo esto es ruido para ir fortaleciendo su campaña. No tanto como eso, sino nosotros estamos como activistas tenemos ya 5 años, más de 5 años, de estar señalando el asunto de el exceso de deuda en el estado de Coahuila, la posible malversación de fondos y realmente el manejo despilfarro enorme de ese dinero en el estado de Coahuila. Y hemos señalado hechos como lo de Allende y lo de Piedras Negras, y yo creo que independientemente de alguna pretensión política que tuviera, que sí la tiene, la tenemos, sí, pero lo más importante es el señalamiento, y que nadie hace nada, que la protección, como dice el licenciado, es clara. La impunidad o la preparación, como te decía, del 2009, esa fiscalía que crearon, sí, no es más que esa fórmula que la hicieron en el estado de Coahuila 2 años antes de las elecciones. Ahora la quisieron repetir Borja en Quintana Roo y Duarte en Veracruz, pero pues ya la perra estaba echada al agua, porque ya habían perdido las elecciones, sí, y realmente pues tuvieron que pararlos por ser inconstitucional de parte del gobierno federal, y qué bueno que los pararon, ¿verdad? Para usted, ¿qué son los gobiernos de los hermanos Moreira, de Humberto y de Rubén en la historia de Coahuila? Armando Guadiana, pues yo creo que es una página, sí, es pues para mí una monarquía de 12 años familiar,
Monarquía familiar de 12 años. De 12 años, y que afortunadamente estamos seguros que en junio del año entrante se termina la pesadilla para los ciudadanos y vendrá la alternancia. Estoy convencido de que el PRI en Coahuila, que está más priista, es moreirista, definitivamente no ganará las elecciones el próximo junio del 2017. ¿Usted va a ser candidato? Bueno, estamos en un proyecto precisamente que se inicia en noviembre, ahorita de manera independiente, posiblemente... Candidato independiente, leíamos por ahí que ya está trabajando con el equipo de Jaime Rodríguez, el Bronco. ¿Es cierto o no? No, nosotros estamos con la gente de Coahuila. Realmente lo de Nuevo León pues es un fenómeno totalmente distinto a lo nuestro, ¿verdad? Pues ahí es una zona metropolitana, más del 80% de los votantes está alrededor de Monterrey. Y ahí fue un hartazgo pues también desde Natividad y Rodrigo Medina, que ya los tenían hasta la coronilla, y yo creo que fue y se dio ese fenómeno. Esperemos que salga de la problemática en Nuevo León y sea en beneficio de los neoloneses de Jaime Rodríguez. Buscaría la gubernatura por la vía independiente, no por el lado del PRD, no por el lado de Morena. Nos comentaban por ahí que también habría la posibilidad de un acercamiento con Morena, ¿es así? Pues bueno, se escucha, ¿verdad? Hasta ahorita no nos han invitado, pero se escucha que probablemente quieren invitarme para ser el PSN, o sea, el promotor de la soberanía nacional. Sí. Y eso, pero pues todavía no ha sucedido nada, esperemos. Pero pues... ¿Usted conoce a Andrés Manuel López Obrador? Pues sí, Andrés Manuel López Obrador, pues un buen amigo mío de hace varios años. Buen amigo suyo. Buen amigo. Y es una gente, pues un luchador social para mí, el luchador social a nivel nacional, pues más congruente lo que hace con lo que dice. Entonces, yo creo que pues es una de las gentes, para mí el único que es congruente en eso, en lo que dice, lo que hace, es realmente efectivo, y es una gente que ha luchado por todo el país, y yo creo que, pues para mí definitivamente el 2018 no creo que haya otro, y va a ser para mí el próximo presidente. Leíamos por ahí también de un problema legal que tuvo usted en mediados de los años 90. Así como no, 94. ¿Tiene 94, antecedentes penales usted, sí, Armando? No, yo no tengo ningún antecedente penal. Fue una deuda mercantil de una de nuestras empresas que quisieron hacerlo penal, como es sabido. Y luego querían que les vendiera la empresa y la regalara. Dije, oye, no, espérate, ¿yo por qué voy a hacer eso? Pues estuvo en la cárcel usted. Estuvimos 48 horas. 48 horas. Y me detuvieron pues provisionalmente, pero el juez inmediatamente dictó el autolibertad. O sea, no hay hubo antecedentes ningún penales. Juicio, no iba a ningún juicio por medio. Bueno. ¿Proceden? ¿Probabilidad de éxito estas dos acusaciones, abogado Reyes Flores? En La Haya por delitos de lesa humanidad, ante la PGR por manejo ¿qué dijo? Lavado de dinero. Por lavado de dinero. ¿Sí? Por operaciones con recursos de procedencia ilícita. ¿Tienen futuro estas dos yo creo que el tema en México, en el tema de la deuda, los han tratado de proteger a toda costa, ¿no? Y ha habido denuncias en la PGR que no han tenido éxito, ha habido denuncias en la Procuraduría Local que no han tenido éxito. Por eso el brinco a las instancias internacionales. Yo confío mucho en que en el caso de la Corte Penal Internacional haya una investigación profunda, o que lleve a la Corte a sancionar, o que obligue al gobierno mexicano a sancionar, porque esa es otra arista también, es otra vertiente, que la intervención de la Corte le diga al gobierno mexicano, a ver, ¿puedes o no puedes? ¿No? Porque ya tengo yo una denuncia, veo que son delitos o hechos competencia de la Corte, y si no sanciona, sancionamos nosotros. Entonces, en cualquiera de los dos casos creo que vamos a tener un resultado positivo. Lo que queremos es que no quede impune esto, ¿no? Que es el gran problema de México. Vamos a darle seguimiento a estas dos acusaciones, tanto en La Haya como aquí en México ante la PGR. Gracias, Reyes Flores Hurtado, apoderado legal de don Armando Guadiana Tijerina, en estos dos pleitos. Gracias. Por lo pronto, no sé si están más, pero en estos dos pleitos. Gracias por haber venido, en verdad le agradecemos mucho venir de Saltillo. La oportunidad. Aprovechamos, mandamos un saludo a los queridos amigos de Saltillo. A los amigos de Saltillo, de la región lagunera, y a todo Coahuila, verdad que pues andamos en esta lucha, y que
pues yo creo que tengamos frutos, sobre todo para un futuro mejor para los coahuilenses. Lo veremos. Gracias y seguimos platicando, Armando. Gracias por venir. Ok, gracias. Armando Guadiana, muchas gracias. Y su representante legal, Reyes Flores Hurtado. Interesante, el próximo año elecciones de gobernador en Coahuila.